Hola chicas, nos volvemos a encontrar una vez más. Continuamos con nuestra serie Descubriendo al Dios Todopoderoso. Y hemos desarrollado hasta ahora una parte de la historia en la Biblia que se encuentra en Génesis y hoy vamos a continuar con el Éxodo. Probablemente tú conoces algo de la historia porque en Semana Santa pasan muchas películas acerca de cómo Moisés liberó al pueblo de Israel. ¿Recuerdas? Dios lo usó, a través de él fue liberado, mandó algunas plagas. Tú debes recordar algo de la historia, ¿verdad? Pero aquí lo más importante no es centrarnos en la historia en sí misma, sino en descubrir a ese Dios que actuó en la historia y de esa manera asombrosa puede seguir actuando en nuestras vidas también, ¿ok? Recuerda que la Biblia es una secuencia, tiene un solo hilo conductor, así que nos quedamos al final del Génesis. Se nota algo importante como que era Jacob, el hijo de José, que llega a Egipto, porque vamos a hablar de Egipto hoy, ¿verdad? Con 70 personas. Eran 70 personas que llegaron a Egipto y luego pasaron muchos años. Murió el faraón que vivía en ese tiempo y surgió un nuevo faraón. Y con ese nuevo faraón, los israelitas se convirtieron en sus esclavos, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Pero pasó algo sumamente interesante. Quiero que tomes nota de esto. Entraron 70 israelitas a Gosén, que era una tierra cercana que se encontraba en el mismo Egipto, y en ese momento que se ocurre el Éxodo, eran 2,5 millones de personas. ¿Y sabes qué? 2,5 millones de personas. Fíjate tú cómo se había multiplicado. Se estaba cumpliendo la promesa de Dios que le hizo a Abraham cuando le dijo, a través de tu descendencia será una gran nación y se multiplicarán, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando, porque Dios cumple sus promesas. Ahora, justamente a causa de esa proliferación que se había dado en el pueblo de Israel, es que el faraón empieza a tener ciertos temores, ¿no? Entonces dice, uy, no vaya a ser que estos se sigan multiplicando y que de pronto un día se empiecen a aliar con otras naciones y cuando haya guerra, peleen contra nosotros y sean libres, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Éxodo 1, del 8 al 9. Como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. Faraón tenía mucho temor. Planeó una estrategia que tenía que ver cómo reducir el número de los habitantes israelitas o cómo evitar que se siguieran multiplicando. Y lo que pensó fue, vamos a poner el trabajo más duro y más pesado para que realmente se agoten sus fuerzas, ¿verdad? Y también para generar desánimo en ellos. Y también vamos a eliminar a todos los hebreos varones que nazcan. Ese fue el plan que tenía Faraón, ¿verdad? Vamos a ver en Éxodo 1, 13, 14 que dice, por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Esto fue intencional. Esa era la razón. Querían realmente destruirlos, desalentarlos, de tal manera que no siguieran multiplicándose, ¿no? Y quiero que te pongas por un instante en la posición del pueblo de Israel, ¿no? A pesar de que eran muchos, había cambiado su situación en forma dramática. ¿Por qué? Porque cuando ellos entraron a la tierra de Egipto, siendo 70, tenían paz, prosperidad, estaban súper bien. Y luego hoy estaban siendo esclavos de los egipcios, ¿verdad? Y estaban siendo maltratados, estaban siendo subyugados y sus vidas se volvieron miserables. ¿Y sabes qué? Yo te pregunto, ¿alguna vez has experimentado un cambio en tu vida, un cambio dramático en tu vida? De repente todo estaba andando bien, tú estabas tranquila, tenías un trabajo, recursos para solventar tus gastos, tenías una buena relación con alguien a quien tú amas, tenías buenas relaciones también con tus padres, con tus hijos, con tu compañero, tu relación con tus amigos, y en general todo estaba andando bien, hasta que de pronto sucedió algo en tu vida que cambió drásticamente esa situación. ¿Te ha pasado alguna vez? O tal vez estás experimentando algo similar en estos momentos. ¿Sabes qué? Tenemos que recordar algo. O sea,
nosotros podemos experimentar ese tipo de situaciones porque nadie está libre de problemas, nadie está libre de sufrir, nadie está libre de vivir pruebas en su vida. Los cuentos de hadas, las películas nos pueden contar diferentes cosas. Qué bueno fuera que la vida fuera así, ¿verdad? Que tenga todo un final feliz, pero la realidad no es así. Y nosotras sabemos perfectamente que las pruebas y las dificultades llegan cuando muchas veces menos lo imaginamos, llegan de manera inesperada, llegan sin pedirnos permiso, pero están allí, justamente haciéndonos sentir angustia, tristeza, dolor, sufrimiento. Eso es inevitable, ¿no? Déjame decirte que lo que atravesó el pueblo de Dios, Dios lo sabía con anticipación porque Él lo había dicho desde el Génesis. Quiero que leamos juntas Génesis 15, del 3 al 14, que dice: entonces el Señor le dijo, debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que allí será esclava y lo oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán y después de eso ellos saldrán de allí con grandes riquezas. Dios ya había pronosticado lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Iban a estar en una tierra lejana, Egipto, iban a ser oprimidos, iban a ser esclavos, tal como se encontraban en esa situación, y por 400 años. Imagínate cuánto tiempo tuvieron que sufrir. ¿Te imaginas todo ese tiempo de dolor? ¿Te imaginas todo ese tiempo de esclavitud? Y muchas veces cuando estamos en medio de la tormenta, el sufrimiento nos parece a nosotras interminable, ¿verdad? Y tal vez estás en medio de una prueba preguntándote, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Con qué propósito estoy atravesando estas circunstancias? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Quiero que te fijes que en la segunda parte del versículo que leímos dice, pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán y después de eso ellos saldrán de allí con grandes riquezas. ¿Sabes qué? Es que Dios no solamente no es indiferente al dolor que atravesamos, sino que así como hizo con su pueblo, que escuchó su clamor, escucha tu clamor y el mío cuando nosotras venimos a Él y derramamos todo lo que tenemos dentro en su presencia y lo hacemos de todo corazón. Quiero que tú puedas leer conmigo Éxodo 3, del 7 al 8, que dice, luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Dios tenía propósitos de bien para su pueblo. Y dice ahí claramente que Él veía la aflicción de su pueblo y escuchaba el clamor de ellos. Dios no era indiferente a lo que vivía el pueblo en ese tiempo, como que tampoco es indiferente a lo que tú puedes estar atravesando en estos momentos. Es el mismo Dios que no ha cambiado. Por eso es que el tema de cada semana no es la historia, sino es cómo Dios actúa en la vida de las personas. Y de la misma manera que actuó en su pueblo, puede hacerlo hoy contigo también, ¿verdad? El Señor decidió rescatar y liberar a su pueblo de la esclavitud en la que se encontraba cautivo durante tantos años. ¿Por qué? Porque su deseo es dar libertad. Su deseo es dar libertad. Y sabes que Dios escogió a Moisés como un instrumento en sus manos para que él fuera el medio a través de mostrar su poder y poder liberar así a su pueblo y mostrando su gracia, su misericordia, no solamente a los suyos, sino también a los ojos del faraón y de los egipcios. Y en medio de esa prueba para el pueblo de Israel, Dios llevó a cabo sus propósitos. Y sabes que Dios escogió Egipto para que su pueblo pudiera mantenerse alejado de todo aquello que podía influir en su vida en forma negativa. Y tú me dirás, ¿cómo así? Si los egipcios convivían con ellos, si tenían otras costumbres, eran paganos, ¿verdad? Creían en otros dioses. Lo que pasa es que los egipcios realmente eran muy hostiles con el pueblo de Israel y además estaban totalmente en contra de sus costumbres. Entonces preferían mantenerse alejados de ellos. No había una mezcla, no hubo realmente una influencia de ellos hacia los israelitas. Lo que realmente desea el Señor es traer libertad a nuestras vidas, pero no la clase de libertad que tú puedes estar imaginando. No estamos hablando de la libertad física porque gracias a Dios probablemente tenemos esa libertad hoy, ¿verdad? Sino se está refiriendo a una libertad que viene
del alma, del corazón. Y tú debes conocer que hay muchas personas que hoy se encuentran cautivas y presas de sus propias emociones, como por ejemplo la amargura, el deseo de venganza, el odio, rencores, temores, ¿verdad? Y obviamente no pueden librarse a sí mismos de esos sentimientos. Y tal vez tú conoces a alguien o tú misma te sientes presa de algunas de esas emociones negativas. Pero ¿sabes qué? Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y la prisión en la que vivían en Egipto. Y Dios realmente usó diferentes plagas para hacer ver al faraón que Él es el Dios único y poderoso que existe sobre la tierra. Y de hecho que Faraón, cuando veía todo el desastre que iba ocurriendo plaga tras plaga, ¿verdad? Era como que se conmovía en ese momento, como que se sentía mal y le pedía a Moisés y le decía, por favor, ora a tu Dios para que quite esta plaga de en medio de mi pueblo. Y definitivamente así lo hacía. Moisés oraba a Dios, Dios lo libraba de la plaga y en ese momento cuando veía que las cosas estaban mejor, entonces volvía a endurecer su corazón y decía, no, ya no voy a dejar libre al pueblo de Israel. Y sabes que probablemente esto nos recuerda un poco también cómo somos nosotras, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cuántas veces has buscado a Dios para que Él te solucione algún problema, para que te saque de alguna aflicción? Y cuando la crisis ha terminado, la tormenta se ha apaciguado, has vuelto a dejar a Dios de lado. ¿Cuántas veces? Piénsalo. Es que muchas veces se busca a Dios por conveniencia. Se busca a Dios buscando que arregle el matrimonio, que arregle la crisis financiera, que sane a alguien de una enfermedad. Se busca a Dios con intereses particulares, pero no hay un deseo en el fondo de tener y mantener una relación significativa y estrecha con Él. Y el deseo de Dios es darnos libertad. Y tal vez tú dices, no necesito libertad porque no soy esclava de nada ni de nadie. Pero déjame decirte que te equivocas. Te equivocas porque todos nacemos con una tendencia al mal y estamos sujetos a nuestras pasiones y deseos egoístas. ¿Y sabes qué? Estamos esclavas de esos deseos. Estamos esclavas del pecado. Y lamentablemente no podemos liberarnos por nosotras mismas y necesitamos un Salvador, necesitamos al Salvador, que es Cristo, para que verdaderamente nos pueda hacer libres. ¿Conoces algunas personas que cometen hechos muy negativos, de repente maltratos, humillaciones y cosas semejantes con otras personas? Y luego se arrepienten y piden perdón y vuelven a caer en lo mismo una y otra vez y eso se convierte en un círculo vicioso. O tal vez tú misma te has propuesto dejar algunos malos hábitos, algún estilo de vida que ya no quieres tener y te has dicho, esta vez lo voy a hacer de verdad y has empezado a dar pasos y de pronto vuelves a caer en lo mismo una y otra vez, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Y es porque el problema no es la conducta en sí misma, sino el problema es el corazón. Y mientras no haya un cambio dramático y significativo en el corazón, no podrá haber un cambio en la conducta. Y no podrá haber un cambio en la conducta mientras sigamos siendo presas del pecado. ¿Te das cuenta? Yo quiero que pienses por un momento, ¿cuántos reos que están pagando una pena por algún delito que han cometido, pasan durante años en la cárcel? Y luego cuando salen de prisión, vuelven a cometer los mismos delitos. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Tantos años privados de su libertad y no han podido darse cuenta. No ha habido un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque el problema no es la conducta en sí misma. El problema de fondo es el corazón. Y si el corazón no se regenera, no puede haber un cambio en la conducta. Quiero que leamos juntas lo que dice Romanos 6, del 16 al 18. Pablo decía lo siguiente: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Pablo estaba diciendo aquí, hay dos formas de ser esclavos, ¿verdad?
o uno sigue las riendas del pecado y eso trae muerte. Y hablaba de una separación, no solo física, sino de una separación espiritual que se refiere a vivir distantes de Dios por la eternidad. O de lo contrario, pueden ustedes obedecer de corazón a lo que dice el Señor y ser liberados del pecado, llegar a ser siervos de la justicia. Es decir, vivir para agradar a Dios. Obedecemos a nuestros propios deseos u obedecemos a Dios. Y sea a quien obedezcamos, dice Pablo, nos volvemos esclavos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. Pero esa esclavitud tiene que ver con rendir nuestras vidas y servirle y vivir para agradarle a Él. O agradamos nuestra propia carne o agradamos a Dios, pero no pueden darse las dos cosas. Entonces, quiero decirte que es importante que pensemos qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos seguir viviendo esclavos del pecado y no poder salir de esas tendencias que nos dominan? ¿O queremos vivir para agradar a Dios y cumplir su voluntad? Pero eso significa renunciar a nuestros propios deseos egoístas. Siempre vamos a estar en la disyuntiva de tomar una decisión en la vida, y esta es una decisión trascendente. ¿Sabes qué? La historia de la liberación del pueblo de Dios que estuvo en esclavitud por tantos años en Egipto se dio finalmente cuando llegó la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Y en los primogénitos egipcios y los primogénitos de las crías del ganado de los egipcios también. Vamos a leer lo que dice Éxodo 11, 4 al 5, continuando con la historia. Dice, así que Moisés dijo, así ha dicho el Señor, a la medianoche pasaré a través de todo Egipto, y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que trabaja en el molino, y también todas las primeras crías de los animales. O sea, había una sentencia. Esta era la última plaga. Iban a morir los primogénitos, tanto de los hijos de los egipcios como de las crías que ellos tenían, de los animales que tenían. Pero había que hacer una diferenciación con el pueblo de Dios. Y Dios les dio instrucciones claras para que evitaran que los primogénitos hebreos murieran cuando llegara la plaga, ¿verdad? ¿Sabes qué les dijo? Les dijo que ellos tenían que tomar un cordero sin defecto, tenían que matarlo y con esa sangre que del cordero tenían que pintar el borde de las puertas de sus casas, de tal manera que cuando pasara Dios con la plaga a eliminar a todos los primogénitos, ellos pudieran ser librados de la muerte. Quiero que tomes bien en claro esa figura. ¿Te das cuenta? Hubo necesidad de un cordero que era sin tacha, sin mancha, sin defecto. Su sangre fue lo que los liberó de la muerte de los primogénitos hebreos. Y quiero que tú leas realmente conmigo Éxodo 12, del 12 al 13, que dice, esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales. Tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Dios les dio instrucciones claras a su pueblo. ¿Y sabes qué? Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en la que ellos se encontraban oprimidos, angustiados, y los libró de la muerte por medio de la sangre del cordero con que rociaron las puertas de sus casas. Pero déjame decirte algo. Yo te decía, toma nota de estos detalles. ¿Por qué? Porque esa es solo una figura, es solo un símbolo de lo que finalmente iba a ser el Salvador, Cristo Jesús, a favor tuyo, mío y de toda la humanidad. ¿Sabes qué? Cristo fue el Cordero de Dios perfecto, sin mancha. Él nunca cometió pecado, nunca. Y Él tuvo que morir en la cruz y derramar su sangre. Su sangre fue el precio que Él pagó para que tú y yo fuésemos perdonadas de nuestros pecados y fuéramos liberadas del dominio del pecado y pudiéramos reconciliarnos con Dios. Ese fue el precio. ¿Te das cuenta?
Solo a través de Cristo y de su sangre podemos tener salvación y vida eterna con Dios. Solo Dios puede transformar corazones y producir cambios significativos y permanentes en nuestra vida. Y quiero que leamos lo que dice el Nuevo Testamento en Juan 8, 31, 34 y 36. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Los judíos sentían mucho orgullo por ser descendientes de Abraham, el padre de la fe. Pero sabes que no eran inmunes al pecado. Y el Señor Jesús les dijo con mucha claridad que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado y que solamente se puede ser libre, verdaderamente libre, si el Hijo nos liberta, si Cristo nos liberta. ¿Sabes qué? Es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Es una realidad espiritual sumamente importante y trascendente, porque a veces pensamos que no tenemos nada que nos oprima, nada de lo que nos domine, pero en realidad no es así. Muchas veces intentamos, vez tras vez, cambiar hábitos, conductas, y no lo podemos lograr. Y seguimos diciendo: no voy a hacerle más daño a esta persona, y seguimos haciéndolo. No voy a decirle estas palabras hirientes, y seguimos diciéndolas. No voy a hablar mal de estas personas, y seguimos haciéndolos. No voy a decir ninguna mentira más, y seguimos haciéndolo. Eso es una conducta repetitiva porque hay un dominio. Es algo que nosotras no podemos evitar por nosotras mismas. Por eso hacía falta un Salvador, alguien que de verdad nos libertara, y ese es Cristo. Solo su sangre derramada en la cruz nos puede hacer libres del pecado. Y sabes que quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Salmo 107, del 10 al 14. Dice: algunos vivían en profunda oscuridad, prisioneros de la aflicción y las cadenas, pues fueron rebeldes a los mandatos de Dios y despreciaron los proyectos del Altísimo. Dios quebrantó su orgullo con trabajos pesados. Caían y no había quien los levantara. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de toda su aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y puso fin a su aflicción y a sus cadenas. Déjame decirte que aquí está el proceso por el cual nosotros seguimos en esclavitud. Dice este texto que ellos estaban prisioneros de aflicción y cadenas porque fueron rebeldes a los mandatos de Dios y despreciaron al Altísimo, despreciaron sus planes, despreciaron sus propósitos para la vida, los despreciaron. Entonces dice que Dios quebrantó su orgullo, porque cuando uno dice: yo puedo valerme por mí misma, hacer las cosas como yo quiera, no necesito a Dios, hay orgullo allí en el corazón. Dice que Dios quebrantó su orgullo con trabajos pesados. Caían y no había quien los levantara. Pero en su angustia dice que clamaron al Señor, y Él los salvó de toda su aflicción. Los libró de esa profunda oscuridad en que vivían y puso fin a su aflicción, rompió sus cadenas. Eso hace Dios cuando venimos a Él con un corazón quebrantado, cuando venimos y le pedimos que Él sea el que nos liberte de esa esclavitud de la que muchas veces no somos conscientes, pero que está permanentemente presente en nuestras vidas, que parte de nuestra realidad espiritual. ¿Sabes qué? Hoy puedes ser libre del dominio del pecado si crees en Jesús y lo que Él hizo a favor tuyo en la cruz. El Cordero perfecto derramando su sangre para librarnos de la muerte eterna, para que podamos vivir por la eternidad con Dios, para que podamos ser libres del dominio del pecado. No significa que seamos inmunes al pecado, pero ya no tendremos por qué practicarlo. ¿Te das cuenta? Una cosa es pecar porque tenemos una naturaleza que tiende al mal y que va a seguir allí con nosotros. Pero una cosa muy diferente es vivir pecando permanentemente, constantemente. Una cosa es
venir a Dios y pedirle perdón por algún pecado que cometí, arrepentirme de eso y saber que Dios me limpia y me perdona. Y otra cosa es venir y decirle a Dios que me haga libre del dominio del pecado. Tú tienes que elegir a quién obedeces. Dice que el que comete pecado esclavo es del pecado. Si tú quieres ser libre del pecado, solamente Cristo te puede hacer libre. Él ya lo hizo todo a tu favor. No hay nada que tú tengas que hacer excepto creer. Creer que verdaderamente Él es tu único Salvador. El único que puede llevarte a reconciliarte con el Padre y tener una vida eterna con Él. Y sabes que en Cristo hay victoria sobre el pecado. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte gracias porque podemos ver tu amor y tu misericordia y tu gracia manifiesta de una manera tan preciosa. Lo vimos con el pueblo de Israel, cómo liberaste a tu pueblo de esa angustia y de la opresión que vivían cautivos por más de 400 años. Cómo los libraste de la muerte a través de ese cordero, la sangre del cordero que tuvieron que poner en sus puertas. Y te damos gracias por Cristo, que es el Cordero perfecto, tu Hijo, quien dio su vida a favor nuestro, quien derramó su sangre en la cruz para que no tengamos que vivir nunca más dominadas por el pecado, para que nuestro corazón pueda ser transformado y nuestra conducta pueda cambiar, llevándonos a ser obedientes a ti, llevándonos a buscar agradarte a ti por encima de todas las cosas, dejando de lado nuestros deseos y nuestras tendencias pecaminosas y decidiendo vivir para ti y por ti. Gracias por Cristo Jesús, gracias por lo que hizo a nuestro favor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hemos terminado un tema más de esta historia y de esta serie que hemos llamado Descubriendo al Dios Todopoderoso. Y sabes que quiero animarte a que puedas continuar con nosotras semana a semana. Estamos estudiando toda la Biblia, porción por porción, y vamos viendo también cómo es que el plan de Dios se dio a conocer desde el principio de la creación, ese plan que viene a través de Cristo, para darnos vida nueva en Él. Así que quiero decirte que la próxima semana continuaremos con el tema Cuando su presencia lo cambia todo. Así que puedes buscar todas las novedades y todas las cosas que vamos comunicando a través de nuestras redes, en Instagram o en Facebook, con el nombre Entre Nosotras ACM. Estos mensajes y todos los temas que hemos desarrollado hasta hoy también se encuentran en Spotify. Y si tienes alguna duda, alguna inquietud o quieres conversar con alguien, por favor, escríbenos al WhatsApp del teléfono que aparece en estos momentos en pantalla. Y si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana. Chao.